Quizás se pregunte por qué estas dos últimas entregas han durado un poco menos de lo habitual. Pues es porque su servidor está trabajando al mismo tiempo en el especial de La Meta, de haber llegado entre todos a más de 200,000 suscriptores. Muchas gracias por ello. Y recuerde que no porque estos videos duren un poco menos, significa que no se nos vayan a quedar en la mente por algunas noches. Sepan que cada relato vale la pena escuchar por completo, como el día de hoy. Así que, ¿qué me diría usted si en esta ocasión lo llevo a un pueblo, a un relato que nos compartió una persona de parte de su abuela, que tiene tantas incógnitas? Y para esto, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Colombia. Jimena Ramos nos cuenta esto. Soy originaria de Argentina. Actualmente vivo en Colombia, en la capital. Y este relato, cada que me lo contaba mi abuela, se estremecía, se emocionaba para mal. Ella nunca olvidó esto que les voy a contar. Lo vivió junto a su prima. Y aunque yo no la conocí, le creo a mi abuela que ella tampoco lo pudo olvidar. Fue en el año 77, cuando mi abuela decidió por fin regresar a su pueblo, en Corrientes, al noreste. Yo no lo conocí. Tenía unos 17 años de edad en ese entonces, y desde los 10 estuvo viviendo en otro pueblo. A esa corta edad y obligada por sus padres para tratar de curar los traumas que le ocasionó algo que les iré contando, tuvo que mudarse con otros familiares para luego regresar después de esos años. Me contó que el día que regresó ya la estaba esperando su prima, Clarisa se llamaba. La recibió feliz afuera de la casa, contándole lo mucho que la extrañaba, que tanto tiempo había pasado, que ya le tenía su habitación preparada, que el resto de la familia también la esperaba. Y pasaron a la casa, poniéndose al tanto de todo, saludando a sus tíos, a sus abuelos, hasta el perrito de la casa me decía que la recordaba. Mi abuela había regresado para, ahora sí, quedarse. La situación por la que se había ido debía ser temporal. Era algo extraño. Y ya una vez estando ahí, como su prima Clarisa, era como su mejor amiga, eran muy cercanas. Se la pasaron hablando de todo ese día. Ya eran un poco grandes las dos. A ambas les había pasado eso que les comento. No habían tocado ese tema. Clarisa no se fue, pero al parecer también había estado tratando de sanar, viviendo aún ahí. Me contaba mi abuela que comenzaron a hablar de una vecina con quien jugaban cuando eran niñas, unos años apenas mayor que ella, quien vivía a 1 kilómetro más o menos de su casa. Clarisa le contaba que acababa de ser mamá, que sabía que mi abuela iba a regresar y que estaban invitadas para su bautizo. Total que mi abuela me cuenta que pasó una semana allá, poniéndose al corriente de la vida de los demás. El bautizo aún no era, y total que pasan esos días, hacen de todo, ella se vuelve a acostumbrar a ese pueblo. Y sus papás y tíos les comentan a las dos que cómo eran otros tiempos, tranquilos y seguros. Les dijeron que fueran ellas solas al bautizo, que las recogerían más tarde a caballo. Ellas aceptaron y bueno, se fueron caminando. Llegaron a una finca y toda esa familia y por supuesto también esa vecina se alegraron mucho de volver a ver a mi abuela. Estuvieron platicando también ahí, contándose todo, tomando mates, almorzando más tarde, pasándola bien. Ella recuerda que ya casi todos estaban tomados, hasta el novio de la vecina, el papá del bebé. Habían pasado ya unas horas. Sin embargo, todo iba bien. Era una familia tranquila, buena con todos. Pero fue un tío de la vecina que de la nada comenzó a observar en silencio a mi abuela y a su prima, y ellas se dieron cuenta rápido. Pero no era una mirada maliciosa ni mucho menos expresaba malas intenciones. Más bien, decía mi abuela, que las observaba como con desprecio,
con decepción, y hasta decía que se reía, como burlándose de ellas. Mi abuela sabía que no les iba a pasar nada malo, pero ahí, susurrándose las dos, optaron por ignorarlo y continuar platicando con la vecina y con la familia. Eso sí, no pudo evitar ponerse incómoda por esa forma de mirar. No es que fuera solo un rato y ya. No, ese señor seguía viéndolas así. Querían pensar que era solo porque estaba tomado, sentado a unos metros de ellas. Y me dice mi abuela que al parecer ese tío se dio cuenta de que ellas lo habían notado, pero que no dejó de hacerlo. Al contrario, la seguía viendo, por más tiempo, sin quitarles la vista de encima. Una situación muy incómoda. Hasta que Clarisa, en la plática con la vecina, dijo algo que hizo que ese hombre reaccionara. Su prima le dijo a la vecina que cuando se les ofreciera podían cuidar a su hija, tanto mi abuela como ella, que contara con ellas. Y que al decir esto, ese tío se empezó a reír, a decirles que si la iban a cuidar como cuidaron de Graciela, que no lo hicieran reír y no sé qué más. Decía esto de una forma muy grosera desde su asiento. Tanto la vecina como el resto de la familia se disculparon, a su vez que le decían al tío que se callara, que dejara de tomar porque ya estaba borracho y que ya estaba diciendo pura tontería, también diciéndoles a las dos que no le hicieran caso. Pero mi abuela me dice que tanto ella como su prima se sintieron tan mal. Las dos empezaron a llorar feo, y luego de unos minutos, mientras que la vecina y su mamá trataban de consolarlas platicando ya solo ellas, en la cocina, y volviéndoles a pedir disculpas una y otra vez, mi abuela y su prima decidieron mejor irse. No querían incomodar a la familia y, la verdad, sabían que ese tío iba a seguir así, molestándolas. Nadie le iba a poner un alto. Todavía faltaba para que anocheciera y pasaran por ellas, pero mi abuela y su prima no iban a esperar a que llegaran sus tíos a recogerlas, por lo que se despidieron de la familia que, de hecho, tampoco les aceptaron que las llevaran ellos, y se fueron, caminando de regreso, todavía llorando por eso. Ahora sí, para ponerlos en contexto, a lo que se refería el tío de la vecina era la razón por la que mi abuela se fue del pueblo, algo que a su prima también le ocurrió. Estaban juntas. Y es que Graciela, el nombre que mencionó ese señor, era la hermana menor de Clarisa. Mi abuela, cuando llegaba a esta parte, siempre lloraba. Le dolía recordar eso. Me contaba que una mañana en invierno, los mayores habían salido de la casa y mi abuela junto a Clarisa tuvieron que quedarse a cargo de todo, incluyendo los más pequeños. No era la primera vez que eso pasaba, es decir, que se quedaban solos con frecuencia. Los mayores salían a trabajar por algún pendiente que tuvieran y, como les digo, era tranquilo en aquel entonces, no había inseguridad. Y los vecinos se conocían entre todos. Por eso se quedaron jugando sin problema, esperando a que regresaran. Graciela era la más inquieta de todos los niños. Fue por eso que cuando de repente no la vieron entre ellos, quienes por cierto estaban jugando todos juntos en el patio, mi abuela se preocupó y comenzó a buscarla. Sin llamar la atención, se alejó y, buscando en todas partes, salió hacia el monte. Ya conocían a Graciela y de repente se iba corriendo, nunca lejos de la casa. Sin embargo, no la veía. Por eso salió a buscarla, yéndose por un camino, un sendero al costado de la casa. Seguía buscándola, pero no la encontraba. Y de pronto se dio cuenta de que Clarisa iba detrás de ella. Y pues ahí estaban, renegando, buscándola, su prima preguntando que a dónde se había ido esa malcriada y no sé qué más, que no podía estar lejos porque ella nunca se iba sola, no se salía sin los demás. Estaban apuradas en encontrarla porque si regresaban sus papás y veían que no estaban con los pequeños, o todavía peor, que Graciela no estaba, les iba a ir muy mal a las mayores. Decían esto mientras se iban metiendo a la maleza.
Mi abuela, cuando me contaba ahora esta parte, seguía llorando, sí, pero distinto. Ella nunca dejó de sentir miedo. Dijo que la habían encontrado. Estaba justo debajo de un árbol, un lapacho para ser más precisa. Estaba sentada sobre la tierra y tenía entre sus manos a una muñeca, a quien ellas veían que Graciela estaba como ofreciéndosela, extendiéndole las manos para que quien sea que solo ella podía ver, la tomara. Su prima fue quien la regañó, preguntándole y gritándole que qué hacía ahí, que debían irse porque sus papás las iban a regañar. Graciela no respondió nada. Se puso de pie y comenzó a caminar junto a mi abuela y a su prima. Ya estaban llegando al patio de la casa cuando, de pronto, escucharon un grito. Fue uno, me contaba mi abuela, fuerte en verdad. Un grito de mujer que todavía no volteaban y escuchaban que se estaba riendo también. ¿Quién estuviera haciendo eso? Dice que cuando todas voltearon, vieron a una mujer mayor, una señora fea, que iba hacia ellas corriendo, como un animal en 4 patas, sin dejarse de reír saliendo de entre la maleza. Todo pasó tan rápido que ni siquiera pudieron comprender lo que pasó. Quizás su mente lo bloqueó o no saben qué diablo sucedió porque únicamente le quitaron la vista a esa señora por apenas unos instantes cuando corrieron de ella, dándole la espalda, que avanzaron apenas unos metros y Graciela, junto con esa señora, habían desaparecido. Cuando los mayores llegaron, comenzaron a buscarla, pero jamás la pudieron encontrar. A como la describían mi abuela y su prima, quienes muy apenas podían hablar de la impresión, no se les hacía conocida esa señora a nadie. Preguntaron en cada una de las casas de los vecinos. Salían también las personas de las demás casas, pero no, jamás dieron con ella. No encontraron ni un solo rastro y, aunque buscaran cualquier lógica en ello, no supieron qué concluir, ni los adultos. Desde entonces, mi abuela y Clarisa cargaron con un sentimiento de culpa que sí las consumía mucho. No dormían, no comían, soñaban con esa mujer muy seguido, con Graciela. Todo mal para ellas. Para lo cual los papás de mi abuela tomaron la decisión de sacarla del pueblo. Clarisa no quiso, y por eso se separaron un tiempo, aunque de hecho nadie las culpaba de eso a ellas. Por esa razón, cuando el tío de la vecina les hizo revivir ese momento, con esos comentarios, fue que no se querían quedar a aguantar ese tipo de cosas, y por eso se fueron, platicando ya de otros temas, esperando coincidir con sus tíos en el camino. Era un sendero de camino de terracería, con maleza, campo abierto por allá. Llegarían ya en la noche, pero en ese momento apenas estaba oscureciendo. Y dice mi abuela que de la nada, el único sonido que había en ese momento era el de los pasos de ella y su prima caminando, pisando la tierra, sus voces y ya, hablando de la escuela y cosas así. Y ambas escuchan como si hubieran dejado caer algo a su lado. Las dos giran la vista y mi abuela, su prima, ambas, esa tarde vieron exactamente lo mismo. Luego de buscar lo que se supone que había sonado por ahí, ya que decían que era como si se les hubiera caído algo al piso, y creían que quizás se les había caído algo a alguna de ellas, que buscaron con la vista, se agacharon, revisaron sus bolsas y todo estaba en orden. Y que buscando, volteando a unos 10 metros de ellas a lo mucho, metida en el monte, estaba esa señora. Mi abuela reconoció rápido el cuerpo de esa señora, que estaba metida en la maleza. Decía que desde donde estaban solo se le podía ver el cuerpo, en 4 patas, porque la cabeza y parte del cuello estaba metida entre las plantas. No se dejaba ver, solo le veían el vestido. Que las dos estaban ahí viéndola, paralizadas sin decir nada, y que desde allá la escucharon hablar.
Esa era la voz no de una señora, sino de Graciela, que les decía que por qué la habían dejado, que por su culpa no pudo volver a ver a sus papás. Cuando la escucharon, dice mi abuela que aún con todo el miedo no se pudieron mover, ni quitarle la vista de encima. Ella recuerda que esa mujer les seguía hablando, con la voz de Graciela, y saliendo de la maleza, poco a poco, como si batallara para moverse en esa posición. Ella dice que muy seguramente sí le vieron la cara, pero no lo recuerdan, ni su prima ni ella. No saben ni en qué momento ya las llevaban a caballo. Clarisa se había desmayado y mi abuela no podía hablar. Pasaron días y ni su prima ni mi abuela podían decir exactamente qué había pasado. Les preguntaban, las atendían, habían llevado enfermeros y, si bien sí se recuperaron, les contaron a sus familias lo que habían visto. Sin embargo, nadie supo qué hacer. Nadie sabía qué decirles y le atribuyeron eso, lo que habían visto las dos, a la culpa que cargaban. Mi abuela me contaba que a ella le gustaría que hubiera sido así. Solo algo ocasionado por la culpa, pero no. Fue real. Las dos vieron exactamente lo mismo. Pasaron los días y, si bien ni uno de sus tíos decía nada sobre ese tema, mi abuela sí se dio cuenta de que salían a buscar a esa mujer en las tardes y en las noches, que en una ocasión, incluso por casualidad, escuchó una plática de un tío suyo con su padre, diciéndole que no daban con esa mujer, que había puesto a los vecinos en alerta de nuevo, pero que nadie había visto nada así por allá. Cuando Clarisa y mi abuela platicaron de eso, costándoles mucho por el miedo, estuvieron de acuerdo en que sí, habían visto y escuchado lo mismo, a esa mujer mayor, muy parecida a lo que habían visto el día que Graciela desapareció. Mi abuela me contó que nunca volvió a estar tranquila ahí. Lo intentaron, pensar que había sido algo culpa de ese sentimiento que tenían, pero de plano ya no podían salir de la casa. Tenían miedo de volver a ver a esa mujer o lo que fuera. Y en menos de un año, tanto su prima como mi abuela se fueron de ese pueblo. ¿Qué cree que pasó aquí? ¿Cómo comienzan a buscar a alguien en este contexto, donde no hay ni un solo rastro que seguir? No hay alguien sospechoso, ni siquiera se tiene claro qué se llevó a la pequeña, y que se supone que es lo que sigue por ahí. ¿Quién sabe si buscando algo o solo alimentándose de la culpa, de algo que ocasionó esa misma persona, entidad o lo que sea, hace mucho tiempo? Sería un placer leer sus aportes y teorías. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.